el torneo era por la tarde y por la mañana, en el centro cívico en el que se hacía el torneo, pues había una zona en la que la gente pues cambiaba sus cartas y tal. Y los colegas míos fueron a una mesa en la que había un tío que tenía de todo. Y cuando digo de todo es, claro, que si moxes, que si no sé qué, o sea, o sea, flipaba. O sea, tenía ahí unos álbumes, el tío todo ahí, todo serio, todo sentado, el álbum ahí. ¿Puedo ver el álbum? Dice, sí, una persona. Todo esto en chapurreando en francés, ¿eh? Una persona, uno delante, los demás de pie, por favor. Vale. Claro, un delante y cuando empiezan a abrir y ven lo que hay allí, claro, dicen, ostras, es que claro, si vas a coger algo o te interesa algo, me avisas antes. Se daba la circunstancia de que ese día estaba lloviendo a cántaros. Y en una de estas, uno de los rayos hizo que se fuera la luz. Y la única luz que entraba era por unos ventanas altas, ¿vale? Entonces, imaginaos la escena es, se va la luz, todo a oscuras, truenos, relámpagos y tal, y literalmente dice, estaba yo delante del álbum y de repente, en uno de los rayos, veo que en medio de las hojas hay una navaja puesta, una solsónica así, ¿vale? Con el tío cogiéndola así y mirándome fijamente a los ojos diciendo, nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Hola, bienvenidos experters. Tenemos hoy una entrevista de lujo, no solamente porque el invitado es maravilloso, bueno, es amiguete, con lo cual hablo bien de él, como todos, pero es una persona que hace algo que hasta ahora no ha venido al canal, que es ser librero, aunque Ernest ha sido muchas más cosas dentro del mundo de los juegos de mesa. Ahora mismo es copropietario, ¿no?, de la Andrómina, que es una librería de cómics. Es el socio mayoritario. El socio mayoritario. Es la librería de cómics, juegos de mesa y, bueno, muñecos, un poco de todo en Tarrasa. Correcto. Parecemos gilipollas así haciendo una pausa, pero es que hemos descubierto un pequeño problema técnico de que cuando yo le pregunto y pasa el sonido a Ernest, hay como unos décimas de segundo que el sonido desaparece. Entonces, si ves que hacemos una pequeña pausa entre que yo abro y Ernest contesta, es porque para que se escuche bien las respuestas y esas cosas. De todas formas, ya sabéis que esto es un... absurdo. De todas formas, es un canal cutre, es un canal de esto, o sea que no pasa nada, no os preocupéis. Aquí nunca ha sido esto el canal de la... Con mucha sabiduría, que yo he visto, no hemos entrevistado aquí a cualquiera, que por aquí ha pasado el señor Chema, que no es cualquiera, Ojo con el señor Chema, Sí, pero por parte de los invitados. Ojito, o sea, bueno, y más gente, que no quiero menospreciarlo, porque claro, para mí el señor Chema, ojito, y Pascu también, lo mismo. Yo soy un humilde librero. Pero bueno. Yo me diría, porque como ¿sabes cuando haces esas fotos de familia en un monumento y de repente aparece un tío ahí en el fondo, siempre, indefectiblemente, aunque te esperes a que no pase nadie, aparece un tío por ahí por el fondo que se queda mirando a cámara así, con cara de gilipollas así, tú dices, es la única foto que tienes además, es decir, no has hecho más y tienes que aprovechar esa foto. Pues yo soy un poco, a nivel de lo que es la historia de los juegos de rol, del cómic y todo eso, pues soy ese tío, o sea, estoy ahí en el fondo, he hecho cositas, de vez en cuando algún amigo me recuerda, oye, tú participaste en tal cosa, has estado en tal otra, y yo, sí, es verdad. Luego haces un poco de memoria de todas las cosas que has hecho y dices, ostras, pues es verdad, yo he estado en un montón de historias, pero he procurado siempre estar un poco entre bambalinas o salir desenfocado haciendo gilipollas. Porque el tema esto de salir en los papeles no va mucho conmigo. Aquí hemos cambiado, con la librería hemos cambiado un poco los roles, porque la librería somos una entente de dos personas, una no está aquí, que de hecho, yo como ella dice, yo soy su mascota, que es Mercé, ¿vale? Que durante muchos años ha llevado el peso de los papeles, que es la parte más engorrosa de cualquier negocio, y entonces me suelta a mí para que pues haga estas cositas y que como se supone que un poco más de carisma, pues que haga un poco de representante de mascota. Pero sin ella, la Andrómina no existiría. Eso está clarinete.
Muy bien, antes de volver al principio de los tiempos, bueno, ahora de volver a Andrómeda, vamos a hablar un poco al principio, ¿no? Siempre hago la misma pregunta. Supongo que eres de los que jugaban a juegos de mesa cuando eras pequeño, pero ¿los dejaste en algún momento como hacen otros y luego volviste? ¿O seguiste ahí con el rol y demás? Uf, eh, me gusta que me hagas esta pregunta. A ver, creo que he jugado desde que en mi casa se jugaba mucho. Mi padre era muy jugador, era un gambler, más de verdad. ¿eh? Y jugábamos mucho al remigio, jugábamos mucho a la oca, jugábamos muchísimo al parchís. Claro, llega un tiempo que eso se te hace corto. Nos pasábamos los veranos en medio de la montaña y, claro, los días de lluvia también pues tenías que hacer otras cosas. Cuando eras jovencito, pues cuando eres un poco mayor y tienes novia, haces otras cosas, que eso no entra aquí ahora. Cuando eres más jovencito, pues tenías Monopolis, el Risk, etcétera. Pues yo recuerdo con cariño, con bastante cariño, y esto es una de las cosas que me gustaría ver, podría salir en estos podcasts de por aquí, que hubo un boom, famoso boom de juegos de mesa, sobre todo juegos de mesa de lo que sería, yo le llamaría también, igual que está la Escuela Valenciana de Cómics, yo diría que está la Escuela Valenciana de Juegos. Entonces, se habla mucho del Imperio Cobra, pero yo recuerdo, por ejemplo, que había toda una serie de juegos que eran de Cefa, que estaba el misterio de la pirámide, eran juegos con mucho atrecho, ¿vale? Y yo recuerdo cuando los descubrí, que claro, con la peñita que teníamos allí en las vacaciones, yo era el señor de los juegos. Entonces, cuando nos aburríamos de ir en bici, destrozarnos las rodillas y tirarnos piedras, pues pasábamos al tema de juegos, me decían, ¿qué juego nuevo has traído? Y me acuerdo que Cefa sacó un montón, creo que era Cefa, igual me estoy equivocando, a ver si alguien nos puede corregir al respecto, pero que sacó un montón de juegos de ese estilo y luego cuando implosionó todo eso se perdió. O sea, hay un montón de juegos que yo creo que estaría bien recordarlos, o sea, se le tiene mucho cariño al Imperio Cobra por diversas razones, pero que hay un montón de juegos de ese estilo que están por allí perdidos y algunos tenían bastante potencial. Lo comparas con los juegos ahora que se sacan estas mismas marcas o las marcas mainstream para aquellos que se limitan a sacar mierdas del váter, porque este juego existe, ¿sabéis? Hay un juego para sacar mierdas del váter, Sí. ¿vale? Vamos, lo más, esto se lo enseñas a un americano y no sabes si morirse de la vergüenza o morir vomitando o las dos. También tienen esto. Sí, también tienen, pero bueno, no es algo muy... Pues tipo de juegos están un poco perdidos en el limbo. Entonces yo ya concatené esa etapa con que entré de descubrir los juegos de rol. Y los juegos de rol, ahí tengo una especie como de nebulosa, de cómo llegué a descubrirlos. Por una parte los descubrí a través de los librojuegos. Yo era muy fan de los librojuegos y entonces de repente salió la serie de Dungeons and Dragons y detrás te venía la publicidad de que había una cosa que se llamaba Dungeons and Dragons, que era un juego. Que ibas a preguntar a cualquier juguetería y te miraban con cara de... Esto, nadie sabía exactamente lo que era. Y una vez por casualidad, con mi amigo Alex Sierra, fuimos a... voy a hacer publicidad. Fuimos a Bacus a comprar pues material para el cole. Y bajando al sótano, de repente, escondido ahí, tirado, literalmente, en un rincón, estaba el famoso Dungeons and Dragons. Y nos quedamos mirando y dijimos, creo que el material para el cole le van a dar mucha morcilla. Y juntamos las perrillas, porque era para nuestras posibilidades era bastante caro y nos agenciamos. Eso es la primera parte, porque, por otro lado, éramos también muy asiduos en Barcelona de la extinta librería francesa. Y allí traían varias revistas, creo que iban a traer el Casus Belli, que era que sigue saliendo. Es una revista especializada en juegos de rol y juegos de mesa y muchísimas cosas que están muy bien, pero había otra que se llamaba G-Strategie, juegos de estrategia, que era
como si fuera pues una sopa de letras de las de aquí, pero vitaminada. Porque hablaban de un montón de juegos, de cosas que ni conocíamos. Por ejemplo, te hacían un monográfico del Cluedo y te hablaban de diferentes versiones de jugar al Cluedo, incluso de jugar como si fuera Murder Party. Tú decías, ¿Murder Party? ¿Qué sé? Era muy interesante. Y en uno de los números salió como un especial de juegos de rol y salía un microjuego de rol. A partir de ahí, entre eso y que luego nosotros teníamos mucha imaginación y nos creábamos nuestros juegos y nuestras historias, fue por donde nos introducimos a los juegos de rol. Claro, la otra cosa era, necesitamos más material, porque llega un momento que todo se te queda corto y quieres saber más. Y entonces descubrimos por casualidad, creo que fue por casualidad, Yoxi Cosas. Y compramos un ejemplar de una revista, creo que era acababa de salir el número 1. Sí, de hecho sí, exacto, acababa de salir el número 1 de una revista que se llamaba Troll. Y nosotros, está bien, y hablaban ahí de un montón de cosas. Bueno, nosotros súper fascinados para ver ese primer número y realmente da un poco de vergüenza. Tienes aquel de, qué bonito, es vintage, lo ves ahora y dices, pero bueno, que estaba muy bien, ojo, que había... El hecho es que cumplía su función, a nosotros nos atrajo. Y lo cogiendo y mirando, vemos que había un club de rol, Auri, que curiosamente estaba en nuestro barrio. Y dijimos, pues vamos a pasarnos por allí a ver qué se cuece. Y fue muy divertido porque resulta que, bueno, fuimos a lo que era literalmente la casa de Luis Destrés. En ese momento, además, estaban maquetando o premaquetando lo que sería el número 2 de Troll. Y entramos para una cosa y acabamos saliendo como colaboradores o sea, como socios de Auri y como colaboradores de la revista, porque, bueno, si conocéis a Luis es imposible, o sea, resistirse, o sea, te coge ¿sabéis escribir? Sí, ¿os gusta? Sí, tal. Oye, pues mira, vais a hacernos un artículo sobre tal cosa, sobre los diferentes tipos de máster. Mi amigo Alex y yo mirándonos, what the fuck, o sea, si hace como que hemos empezado 4 días. Y bueno, ahí empezamos y continuamos colaborando en la revista. Éramos aparte los correctores de estilo. Aprendimos a maquetar a mano. Es decir, sí, una cosa muy... Porque en aquella época, olvidaros de las cositas estas. Apareció un Mac en la revista, ahí en la revista Troll. Allí se maquetaba a mano. Lo hacía Indica, sí, con sus tijeritas, sus paleadas. Y entonces... Pues sentimental, ¿eh? Y Paolo, que nos está viendo, pues nos dedicamos a coger los artículos, condensarlos, cortar cuando tuviera que cortar y contar letras. Dar letras y espacios. Qué cosa más divertida, Dios mío. Para que las galeradas cumplieran todas bien, que eso luego se picaba en una máquina de escribir y catapruns. O sea, magnífico. Una pregunta. Cuando entraste en el mundo del rol, una pregunta, porque os introduciste vosotros a pelo, ¿no? No hubo una partida inicial. O sea, como mucho éramos 3 jugando. Que era o arbitraba Alex y entonces jugabas su hermano Irra y yo, o arbitraba yo y luego jugaban Irra y Alex. Que por cierto, un recuerdo aquí a Irra, la mejor partida que he jugado jamás, pero jamás de los jamases a Dungeons and Dragons me la arbitró él. Con una de las escenas más delirantes y divertidas que he visto nunca, que se sacó de la manga. Recordar siempre que el escenario en sí era que íbamos a atacar o entrar en la casa de una especie como de archimago superpoderoso que hacía cerdos con patas y pollos con pies. Ya era una especie de alquimista así muy cachondo. Y en un momento dado, aparte éramos personajes de muy bajo nivel, nosotros diciendo, va a venir a salir el archimago y nos va a crujir. Íbamos por un pasillo y había era tipo pasillo, puerta. Y detrás de la puerta tenía que haber un monstruo. Entonces nos íbamos acercando con el máximo sigilo posible
Y él nos lo fue describiendo. Dice, a medida que os vais acercando, veis que por debajo de la puerta va saliendo como un humillo, como un vapor. Y nosotros, chungo, chungo. Y se oye como una exhalación. Aquí lo que hay atrás tiene pinta. Y se oye una voz grave. Oh, soy el dragón, no entréis aquí, os seréis aniquilados. Y nosotros, joder, digo, somos de primer nivel y nos mete un dragón. Además, aquí, esto que es una casa, o sea, ¿cómo debe ser la habitación de grande para que haya aquí detrás un dragón? Eso ya nos escamó. Y no sé cómo fue, que no sé si había una puerta secreta o accedimos a la misma habitación, pero por otro lado. Y ahí es cuando nos lo describió, estuvimos creo que media hora descojonándonos literalmente. Porque lo que describió es que era, para el mago ese trabajaba en un grupo de goblins. Y entonces las cocinas. Ellos nos habían detectado, sabían que nos los íbamos a cepillar, pero sí o sí. Y entonces habían cogido una olla y la habían puesto a hervir. Estaba uno dándole ahí con un abanico para que saliera el humo. Uno había cogido un embudo, la voz grave. Bueno, increíble. O sea, nos quedamos mirando y decimos, ¿los matamos o los cogemos como mascotas? Es que nos dan lastimica. O sea, son esas cosas que, bueno, que siempre recuerdas. Pero entonces eso os leísteis vosotros mismos las reglas y empezáis a jugar, porque mucha gente, yo por ejemplo, en mi primer libro no tenía ni idea de cómo funcionaba hasta que finalmente jugué una partida y dice, vale, o sea, vosotros ¿no tuvisteis esa partida? Unos valientes, o sea, nosotros cogimos y dijimos, ya te digo, en parte es porque nosotros ya nos hacíamos nuestros propios librojuegos, hacíamos juegos, o sea, nosotros una vez al año nos reuníamos y hacíamos una especie como de fiesta, y cada uno traía sus proyectos, sus juegos y tal. Yo recuerdo con mucho cariño, lo tengo por ahí guardado, un juego que hice, un juego de recorrido. Los juegos de recorrido, para que no sepas, son los tipos, el padre de los juegos de recorrido es la OCA. Pues yo hice un juego de recorrido con pruebas y con personajes y con historias varias que se podría adaptar ahora, basado en la película de Poseidón. Entonces, el objetivo final, evidentemente, tenía que haber alguien que se sacrificara por el grupo para poder salir. Pero mientras, claro, iban cayendo como moscas, porque, claro, estaban todas las pruebas. O sea, lo de bucear, que si el fuego, que si lo otro. Aparte, había cosas aleatorias, tenías cartas. Bueno, nos hacíamos otras movidas. Y con los juegos de rol, claro, fue el siguiente paso. Y como nos molaba mucho pues explicarnos historias y tal, pues dijimos, bueno, pues esto es lo mismo y luego cuando hay un combate o hay un conflicto, pues está el bicho y ya está. Enseguida le pillamos el tema. Lo más complicado fue averiguar, esto es una anécdota que supongo que ya sabrás, cuál era el tesoro del kobold. Esto no sé si lo sabes. No. Había una rata en la primera edición de Dungeons que los monstruos, cada monstruo tiene su tesoro. Pues en el tesoro del kobold, en la edición de Dalmau Carlos Pla, era interrogante. Nadie sabía qué coño tesoro tenía o daba un kobold o una guarida de kobolds. Era un misterio. De hecho, en la revista Troll había una sección para resolver dudas que se tituló así, que era el tesoro del kobold. Que yo recuerdo que hice un dibujito, hice un chiste en el que se veía un kobold con cara muy triste, más triste de lo normal, ¿vale? Abriendo la puerta con una señora detrás que decía, cariño, ¿quién es? Y el kobold diciendo, cielos, nos han descubierto. Y entonces delante había un tío enorme con un maletín que ponía Hacienda. Sí, está. No todo era muy amateur. Aquí no o sea, mira, una de las cosas más divertidas sobre mi etapa en las revistas en las que he colaborado siempre es que como soy bastante, como ya lo he dicho al principio, pues soy bastante gilipollas, siempre las colaboraciones han sido siempre por la patilla. Con mucho gusto, todo se ha dicho, porque aquí cada cual, evidentemente, si colaboras por la patilla, tú ya sabes dónde te metes, ¿no? Y si yo me tuviera que definir como un profesional del rol por haber cobrado algo, solamente lo podría decir por dos revistas, que es Líder, por un lado, y la otra, si no recuerdo mal, Dragón, para que también la dirigía Paco Pepe,
y para la que también trabajé en un par de números, en los especiales que hicieron sobre rol, y que fueron los únicos que me dijeron, quiero que hagas un artículo de tantas páginas o de tantas palabras, tal, y vas a cobrar esto. Y yo me acuerdo y decía, me has dicho cobrar, Dios mío, no me conoces. En fin, pues es un poco, creo que sigue siendo lo mismo. Esto del rol y de otras cosas y de los cómics y tal, se sigue haciendo muchas cosas por la patilla. O sea, es lo que hay. Entonces, a los que hacemos así nos llaman divulgadores, somos divulgadores. Bienvenido, señor divulgador, siempre y cuando no cobre. Entonces ya no eres un divulgador, entonces ya eres, no sé, un experto. Era más divulgador que crítico, que es que divulgador queda más. Sí. Yo, mira, el tema de. Mira, hablando de críticas y de mis colaboraciones, yo no es. Siempre puse una máxima en todos los sitios en los que colaboré. Es que no me gustaba hablar de cosas que no me gustaran. Porque odio bastante el tema de la crítica destructiva, que aquí somos muy dados a ella. Aquí nos encanta sacar el hacha y. Bueno, al menos esa es mi opinión. Creo que la mayoría, hay un grupo de gente que le encanta sacar el hacha y sacarle punta a todo. Y como esa no es mi forma de ser, no. Solo hubo una vez, en la que hice un artículo, me encargó Imagen, que era quien tenía los derechos de Vampiro. Me encargó que le hiciera un resumen de un suplemento, que era Cazadores Cazados. Fue una reseña mini. Yo le dije en su día, ¿quieres que te la haga? Ningún problema. Sí, hazmela, por favor, no sé qué. Fue una reseña por la que no cobré, evidentemente, ¿vale? Y yo le dije, es que yo tengo un problema con Vampiro. Y ojo aquí, que ahora se me van a tirar la gente encima. Es que a mí Vampiro, Cuidado, como juego, no me gusta, porque me es imposible entrar en él. No le veo la lógica. O sea, para mí Vampiro es un juego de rol de mafiosos con colmillos y con poderes. Para mí un vampiro es otra cosa, es un ser solitario, vengativo, romántico, como quieras ver, pero a mí esto de que haya 100.000 vampiros no acaba de ir conmigo. Entonces, claro, cuando hice la crítica de Cazadores Cazados, lo que dije en esa crítica es que por fin había salido el suplemento para poder jugar a vampiro como se tenía que jugar. Evidentemente no me encargaron ninguna colaboración más, ¿vale? Pero era mi opinión. Y yo le fui sincero al principio. No me gusta Vampiro, yo te opinaré sinceramente sobre lo que opino. Y sobre lo que opino sobre este suplemento. El suplemento me parecía magnífico. Digo, hombre, puedes jugar como un cazavampiros, incluso con un vampiro que caza vampiros, había un montón de opciones allí. Y la verdad que le daba un poco la vuelta. En el club de rol en Aurin teníamos un chiste al respecto de vampiro y todo lo que era mundo de tinieblas, que era, en una habitación hay un vampiro, un hombre lobo, un fantasma y una momia. De repente se abre la puerta, entra un humano y salen todos corriendo gritando ¡ah! Porque llegó un momento en que había más seres sobrenaturales que no humanos. Dices, no da el mundo para tanta cosa. O sea, hay tanto ser sobrenatural que es imposible que no se haya descubierto nada. O sea, era el chiste. Se jugaba mucho. Se jugaba muchísimo Vampiro. Y incluso los mismos jugadores de Vampiro hacían el chiste al respecto. Hostia, me voy apuntando movidas porque vas soltando ahora. Por ejemplo, porque yo no conocía el Club Aurin y creo que lo mencionó, no sé si Chema o Xavi, ¿no? Y si podías hablar un poco más, ¿no? Porque es como mítico, ¿no? Incluso me habló gente de fuera, que era de fuera de Barcelona, de Andalucía, decía, hostia, el Club Aurin, ¿no? Como se veía como algo, ¿no? Y háblanos un poquito más de aquel momento, porque hubo un momento en que el rol y los juegos de mesa, que siempre lo comento tanta vez, tenía una época bastante guay, ¿no? Era como, hubo un momento de esplendor, ¿no? O parecía de fuera. Hasta llegó el Magic. Ajá, en el Club Aurin. Es que confluyeron primero una etapa de Francia de los juegos de mesa y de los juegos de rol. Y tú dirás, ¿esto qué tiene que ver? Ahora lo explicaré. Y por otro lado también estaba la parte anglosajona y estaban toda la gente que le encantaba pues, todos los juegos anglosajones
y todo el tema de Games Workshop, etcétera, ¿vale? Teníamos por un lado a Gustavo Castañé, que es de las mejores personas que hay y que conocen más sobre Dungeons, ¿vale? Hasta en muchísimas de las ediciones de Dungeons, él allí dando el callo. Y claro, en la época de esplendor de Francia teníamos la ventaja de que, claro, que el presidente era Luis d'Estaing, que era francés. Cada 2 por 3, pues él, como nos pasaba a nosotros con las abuelas del pueblo, pues él se iba a Francia y traía pues, juegos bajo el brazo. Y allí se confluyeron un montón de cosas. O sea, allí jugamos por primera vez al Junta, que aquí se conoció, Borrás lo sacó como el golpe, a un juego maravilloso que era Kings and Things, que me gustaría que alguien recuperara. Y luego por la parte francesa, yo, volviendo a lo que es el tema de arbitrar, juegos magníficos como por ejemplo, él nos arbitraba James Bond y Tulu, Luis d'Estaing, ¿vale? Y luego yo por mi cuenta le dije que me trajera pues la primera copia que salió, la primera edición del Star Wars en francés. Y que creo que es el juego dado de 6 de Western Games, que también estaba en inglés. Pero yo es que soy más de francés, dejémoslo ahí, que tiene un chiste fácil. Entonces, creo que es el juego al que más rendimiento le he sacado. Hay 2 juegos a los que le he sacado muchísimo rendimiento. Son, por un lado, Star Wars, a nivel de juego de rol, y por el otro lado, un juego sobre el que y también habrás oído hablar, que es Malefice, que es un juego que vendría a ser como un Toulouse y Gaslight, pero que incluye una serie de elementos muy curiosos. A mí, por ejemplo, y volviendo al Mundo de Tinieblas, ¿vale? Cuando los anglosajones empezaron a decir que Mundo de Tinieblas era el primer juego pues, narrativo, que ponía hincapié en la narración y que las reglas eran tan importantes, pues a mí y a otros nos daba la risa. Porque en Francia eso ya se hacía. O sea, en Europa ya se hacía. El problema es que, claro, no es lo mismo la industria americana y la capacidad mediática que tenían ellos que la capacidad mediática que puedan tener los juegos de Francia, que apenas salían de Francia y alrededores, ¿vale? Yo creo que éramos de los pocos chalados que jugábamos a juegos franceses. Y muchos de estos juegos, Malefice, por ejemplo, hacía hincapié en la interpretación. O sea, Malefice es un juego que a día de hoy tú lo ves y dirías que es un juego moderno, ¿vale? Podrías decir que es un pre-BBTA o como le quieras llamar, porque es un juego que tiene solamente 4 características, no tienes competencias, tienes tu profesión y hay una parte de la creación de personaje que se hace con una baraja de tarot. Que aparte es consensuar con el jugador, máster y jugador, consensúan partes del carácter y de la historia del personaje. Es más, es algo que los personajes tienen una serie de características que tienen que ver con lo paranormal, que los jugadores desconocen absolutamente. Solamente las tiene registradas el máster en una hoja particular. Eso en aquella época era súper rompedor. Claro, tú jugabas, sí, te explotaba la mente. De hecho, yo con la gente con la que jugaba Malefice, si jugaba con gente que era muy munchkin, evidentemente era un juego que no les gustaba, porque no se podía enseñar por ningún lado. Decían, ¿y dónde están mis características? Yo quiero mi 120% en pistola. Y dices, no, tía, aquí no hay esto. Tú tienes habilité. ¿Y habilité qué? Tus cojones. ¿Qué me estás contando a mí? Y eres militar. Si eres militar y tienes habilité, pues serás bueno con las armas, evidentemente, ¿no? A no ser que seas un yayo de 80 años y entonces, claro, seas un militar retirado y va a ser que de habilité, como no sea con un bastón, poco. Pues... Esto es como los juegos indies, ¿no? Me estás comentando uno de estos juegos indies modernos, ¿no? Que hoy en día están tan a tope, ¿no? Francia tuvo una explosión de juegos de rol muy indies. Por ejemplo, estoy haciendo memoria. In Nomine Satanis. El creador de In Nomine Satanis, que ahora no me viene el nombre a la memoria, podría vigilarme aquí ahora mismo y cogerlo y tal, pero me pego. Este señor sacó un juego posapocalíptico que fue de los primeros juegos posapocalípticos que había, que era una pasada. Realmente era súper cafre y era súper divertido. Sacó un juego de mesa de peleas en plan de Warriors, la película de Warriors, ¿vale?
Pues si los skins, los tal. Y luego, la cosa más bizarra que sacó era un juego en el cual, por ejemplo, medieval fantástico, en el cual los jugadores estaban conectados con la naturaleza. Las monedas, para entendernos, no había monedas en sí. La gente no porque no había metal. La gracia del juego es que la gente no utilizaba los metales. Está todo muy en plan natural, ¿vale? Muy naturaleza. Y las monedas eran caracoles. Que los tienes que llevar mirados en la bolsa porque, claro, si no, se iban por ahí y perdías tus monedas. Sí. Luego la naturaleza se medía como vivías en medio del bosque y pantanales y tal, la nobleza se medía por tus zapatos, ¿vale? Y cuanto más talón tenías y menos pisabas la mierda, más noble eras, ¿vale? Lo cual hacía que luego también a la hora de combatir, cuando combatías en terreno llano, cuando más noble eras, más torpe eras. Porque claro, luchabas como si fueran con zancos. Cosas muy absurdas, pero muy imaginativas. Había un juego magnífico, por ejemplo, que era los colaboradores de lo que te decía antes, de Casus Belli y Geostrategy, Red de Dragón, que era un juego absolutamente onírico. Y es uno de los primeros juegos que yo recuerde con crowdfunding. Porque llegó un momento en que él sacó varios suplementos creo que él solo editaba una revista alternativa que se llama Dragon Radier, que llegó un momento que la empresa quebró, pero tenía muchos seguidores. Y entonces él, a través de las redes sociales del momento, que eran las listas de correo y tal, pues les decía, se me ha ocurrido un suplemento sobre tal cosa y tengo otro suplemento sobre tal otra cosa. Votad. Y luego si queréis, pues si queréis podéis hacer precompra o tal. Y entonces el tío lo iba sacando así. O sea que... Y te estoy hablando de la prehistoria, te estoy hablando de hace muchísimo, o sea, como 30, 25 años. Y ya viviste, supongo, en aquella época, porque claro, me estás diciendo los Munchkin, yo imagino que en aquella época predominarían los jugadores de me cojo el trasfondo, no sé cuántos, yo quiero mi dosis de mazmorreo, de tal y cual. Estos juegos, habrían varios, dentro del club de rol, por ejemplo, no sé si todavía estás en Aurin, ¿no? En esto, habría varias facciones, no facciones de lucha, ¿no? Pero de gente diría, yo a eso no me acerco ni con un palo, ¿no? Mira, te voy a poner el ejemplo típico también de juego Munchkin, ¿vale? El ejemplo típico de juego Munchkin, si me ves así un poco distraído, es que tengo aquí una persona que me está enseñando un cartel, ¿vale? Hablando, ¿vale? Que me está preguntando, ¿a qué hora acabáis? Pues hasta que nos dé... Haremos el final, luego haremos el otro día. Es que estamos en la intro, ¿eh? O sea... Imagínate. No, enseguida estaremos. No, sí. Bueno, está el tema del munchkineo. Yo creo que en el juego en el que más he visto esto, aparte de Dungeons, ¿vale? Yo Dungeons siempre he dicho lo mismo. O sea, la primera vez que yo probé el Advanced Dungeons, porque entonces era el Advanced Dungeons, no Dungeons avanzado, no, el Advanced Dungeons. Y me acuerdo que siempre mi primer personaje que me hice fue un bárbaro. Que era un bárbaro muy atípico porque no me quise hacer un bárbaro a lo Conan. Era un... Para mí, yo siempre he pensado lo mismo. Los bárbaros se les llamaba bárbaros porque los romanos eran muy hijos de puta. O sea, bárbaro significaba simplemente el que no hablaba latín. Entonces yo me hice un bárbaro muy a lo celta, que pues que sí, y que no iba muy a lo Conan. Eso decepcionó un poco al máster, que tenía otra idea de lo que yo tenía que hacer, y durante toda la partida se dedicó a putearme. Y ese máster sí que era muy de munchkineo y de hola, avanzas tantas yardas, tantas casillas y no sé qué. Que la gente se piensa ahora que esto es nuevo en quinta, y esto ha estado de toda la vida. O sea, los mapas cuadriculados han estado de toda la vida en Dungeons, desde el principio. O sea, Dungeons es un juego que viene, además, de los juegos de figuras. O sea, viene del Chainmail, o sea, Olvidarsus. Siempre ha tenido ese trasfondo de juego de tablero y de figuras. Y luego he tenido otros másters, yo era uno de ellos, que
que había un combate y a veces sí que poníamos alguna figura para tener referencias, pero era en plan de, venga, no te pegas aquí, el otro lado, no sé qué, ahora tú estás a distancia, y vamos haciendo. Normalmente solían aparecer figuras cuando los jugadores Munchkin que jugaban con nosotros, de repente estaban en un combate cuerpo a cuerpo y en la siguiente escena estaban disparando a distancia o lanzando una bola de fuego a 10 metros. Dices, perdona, si estabas en el turno anterior pegándote aquí, no puedes estar ahora ya. Como no... Yo, sí, venga, va. 3 goblins por detrás que no habías visto en ese rincón y te atacan. Master, no me lo habías dicho. No has mirado, no lo has preguntado. ¡Hala, te jodes! ¡Hala! Pues otro de los juegos que se veía mucho era MERP. Y teníamos un máster de MERP magnífico, porque en MERP el problema que tienes es que si juegas con alguien muy munchkin, no deja de ser una tirada en unas tablas. Y si no hay narración y te limitas simplemente al combate, puedes coger como decía yo, podías poner una calculadora al lado de tu hoja de personaje, darle a un botón y decir, como si fuera bingo, 89, crítico, tabla B, me amputo un brazo. ¿Vale? Sí, yo una de mis primeras partidas fue al MERP y recuerdo horrible de al malo le quedan 24 puntos de vida, espera que tiro una tabla no sé cuántos, luego tiro la tabla no sé cuántos. Horror. Sí. También teníamos el chiste nosotros con los masters de MERP que nos odiaban este chiste que era, oye, ¿no está la tabla para pillarse la pilila cuando te subes la cremallera? Porque claro, había tablas para todo, ¿sabes? En cambio teníamos un máster que nos arbitró el Señor de los Anillos. Y él ya había arbitrado otras cosas. Y yo le había visto arbitrar. Yo normalmente siempre he sido más máster que otra cosa. Y cuando he jugado he sido muy selectivo. He sido muy pijeras. Entonces, cuando vi que este señor se apuntaba y que buscaba gente para la campaña, fui rápido y dije, yo quiero jugar, porque he visto cómo arbitras y me gusta cómo arbitras, Mer. Pero no es porque cómo arbitras, Mer, es cómo arbitras. O sea, que es muy narrativo, que te sabes, además el tipo se sabía las tablas, había tablas que se las sabía de memoria, no miraba. O sea, eso para mí es un prodigio. Yo que soy de los jugadores que en cualquier juego, soy de los jugadores antitablas, cuando descubro un jugador así, o jugador o máster, es que me quedo súper maravillado. Y me dijo, sí, yo también quiero que juegues conmigo. Y me acuerdo que me otorgó el papel de Sam. Y vamos súper bien. La campaña se acabó en lo que sería el primer libro del Señor de los Anillos. Como anécdota te explicaré que... Y aquí ahora viene, yo confieso. En el club todo el mundo se había leído El Señor de los Anillos. Yo... Mi problema siempre ha sido el mismo, que es que yo soy más de lector de terror. Yo empecé pues como con toda la gente, Stevenson, Poe, di el salto a Lovecraft y luego ya hice el triple mortal y pasé a Cliff Baker. Y con fantasía tuve la fortuna o desgracia, depende cómo se quiera mirar, de que lo primero por lo que empecé fue por Úrsula K. Le Guin. Y cuando me dijeron que leyera El Señor de los Anillos, dije, empiezas por El Hobbit. Entonces me leí El Hobbit y me gustó. Pero, entonces el Señor de los Anillos siempre lo tenía allí en plan de, lo empiezo, lo dejo. Lo empiezo, lo dejo. Hay dos novelas con las que me ha pasado siempre lo mismo, que es esta y Frankenstein, ¿vale? Entonces, cuando yo jugué la campaña y hacía papel de Sam, yo no me había leído El Señor de los Anillos y yo no sabía absolutamente nada. A mí me dio la hoja de personaje y luego me dio, sí, unas pautas de cómo se comportaba Sam y cómo era Sam y qué es lo que tenía que hacer. Y dice, aparte de algunas cosas te saldrán muy naturales. El tema del amigo fiel hasta la muerte y tirar de carros y carretas. Porque sí, creo que eso se te va a dar bien. Y de ser un poco curioso en método y meterte en líos, que eso es muy típico de los hobbits. Y recuerdo la escena, cuando se llegó a la escena del concilio, que habíamos pasado un montón de historias, y era el concilio. Y dices, vamos a ver por primera vez elfos, vamos a ver humanos, vamos a ver un montón de cosas, vamos a... ¿Cómo mola esto? Y nos dicen, tú no. ¿Cómo? No. Los hobbits no podéis ir.
Era en plan de, what the fuck, pero ¿qué estafa es esta? O sea, después de todo lo que hemos hecho, llegamos aquí y nos marginan esta panda de hijos de puta elitistas, ¿en serio? Y entonces yo me acuerdo, bueno, jugábamos mucho con el tema de darle mensajitos al máster, teníamos nuestras libretitas, le pasábamos mensajes. Y el máster lo dejó ahí. Y yo cogí y le dije al máster, yo me cuelo. O sea, hazme tiradas, hazme lo que te dé la gana, pero yo tengo que estar en el concilio y yo me tengo que colar. Yo tengo que estar allí. Además va Frodo y vete a saber si le hacen algo y yo a Frodo lo tengo que proteger. Y no me fío de ninguno de estos, ¿vale? Y el máster me hizo hacer unas tiradas, aparte abiertas. O sea, no fueron... No, él ahí no hizo trampa y tal, y me salieron unas tiradas bastante altas. Y él dice, vale. Y fue muy divertido porque se jugaba... El jugador en ese momento era un bajos. Y en un momento dado, yo dije, bueno, me voy al lavabo. Y me escondí en el lavabo. Y nadie se dio cuenta que no salía del lavabo. Y el lavabo estaba justo al lado de la habitación y yo me estaba enterando absolutamente de todo. Entonces, llegó un momento que uno de los jugadores dijo, oye, Ernesto lleva como una vida en el lavabo. Estamos aquí hablando y se está enterando de todo y no debería. Y entonces el máster le dijo, vale, haz una tirada por percepción y tal. Sí. ¿Ves que detrás de una roca asoma por ahí un pelillo? Y entonces me dijo, sal. Y entonces salí yo. Y todos, no sé qué. Y diciéndole, hostia, máster, ¿cómo te lo has currado y tal? Y dice, no, si yo no me he currado nada. Y dice, esto se le ha ocurrido a él y yo le he seguido el juego y aparte le han salido las tiradas y vosotros, hasta que no me habéis hecho la tirada de percepción, no lo habéis encontrado. Hostia, pues hostia, muy bien, Ernesto, porque claro, lo has hecho como en los libros y tal. Y yo salté, sí, en los libros se hace así. Pues primera noticia, porque yo no los he leído. Y todos hicieron, ¿what? Oh. Un momento magiquísimo. Por un lado era mirada de, no se han leído los libros, fuera de aquí. Por otro lado, ¿en serio? O sea, se produce en los libros. Pues esa es la magia de que tienen señores, hola niños y niñas, esa es la magia que tienen los juegos de rol, que si cuando se juegan a modo no Munchkin y a modo interpretativo, pues pasan estas y otras cosas más divertidas, pero pasan estas cosas. Pero lo que volvimos al principio, entonces toda esta gente, veo que había un poco de todo, ¿no? Pero cuando llegan estos juegos tan modernos, no... La vieja escuela, que ya no solo por hacer el Munchkin, sino porque ellos quieren matar, ¿no? Ellos quieren matar bichos, no habrá con ellos, ¿no? Y entonces empezaron a llegar estos juegos de, a lo mejor el Goblin quiere decirte algo, ¿no? A lo mejor el Goblin, ¿no? Pues puedes ir a tomarte algo con... ¿Esa peña cómo reaccionaba? Yo, a esta gente la sacabas muy fuera de juego. Y yo he tenido cosas muy divertidas en partidas. Una de las ventajas una de las cosas que hacíamos como Club Aurin es que hacíamos muchísimas jornadas. Y hacíamos mucha difusión de los juegos en escuela. Y te sorprendías de la imaginación, de que si dejabas a la gente que jugara con la imaginación, o sea, dándole los conceptos de las reglas, pero diciéndoles, esto es un juego narrativo. Y lo que tienes que es imaginarte cosas. Yo recordaré siempre, por ejemplo, y lo que tiene que hacer un máster es que los jugadores utilicen o sea, favorecer esa imaginación, no munchkinear. No ser tiquismiquis con las reglas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En una partida, la típica partida de Dungeons en que los jugadores sacaban prisioneros, ¿vale? Entonces los capturan unos orcos y estaban en medio del bosque metidos en una típica caja celda, ¿vale? De troncos, ¿vale? Con un candado enorme y tal. Claro, había un ladrón que había podido escamotear sus herramientas de ladrón, pero había un guarda y no les quitaba el ojo de encima. Evidentemente, cualquier movimiento que hacían, el tío los estaba mirando. Decían, es que si pudiéramos abrir esto, nos podemos escapar y tal, pero necesitamos una distracción. Y me acordaré siempre que los personajes venían prehechos, pero en algunas cosas dejábamos escoger. Entonces, por ejemplo, los magos dejábamos escoger los conjuros. Y había un mago que, ¿sabes por qué se escogió el mago? Le empecé a leer la lista de conjuros básicos y tal, no sé qué. Le leí luz. Y me dijo, luz, yo quiero este. Y dice, hombre, que tienes sueño, que tienes este, que tienes... No, sueño no. Luz, me mola el de luz. Bueno, pues te coges el de luz. Y bueno, estamos en esa situación y hostia, necesitamos una distracción. Y salta el mago.
Máster. Digo, sí, ¿es de noche? Digo, sí, ahora ya es de noche y tal. Dice, ¿cuántos guardias hay? Dice, bueno, allí uno, pero el otro está más medio distraído, pero este nos quita el ojo de encima, que está aquí, vamos, que no, que si no montáis una distracción. Y el tío dice, voy a usar mi hechizo de luz. Digo, ya está, se lo va a echar a los ojos, lo va a cegar, el tío gritará, se va a liar aquí de parda. Y no, y me soltó lo siguiente. Apunto al cielo y uso mi hechizo de luz como si fueran unos fuegos artificiales. Y yo me quedé mirando y dije, ¿cómo mola? Esto que se le acaba de ocurrir es súper genial. Y dije, lo compro. Y sí, el mago hizo su... ¡Pum! Empezaron a aparecer ahí fuegos artificiales. Claro, el orco se quedó súper maravillado mirando hacia allí y mientras estaban todos distraídos mirando los fuegos artificiales, el ladrón hizo de las suyas y cogieron, se piraron y se largaron. Cuando se dieron de dar cuenta, ya no había prisioneros ni no había nada. Esa es una de las cosas que tienes que hacer como máster, o sea, premiar las buenas ideas. Esto, evidentemente, las reglas no te lo permite. Pero, ¿y? ¿Narrativamente queda bonito? ¿Es una buena idea? Pues genial, pues ya está. O sea, es lo que tienes que hacer, es dejarte llevar. Yo, en otra de mis partidas, te recordaré siempre, mis jugadores negociando con un dragón, ¿vale? Que aparte los podía zampar directamente, pero le cayeron en gracia un par de cosas que le dijeron y el dragón dijo, mira, como me puedo comer aquí a quien quiera, pues si estos me prometen lo que dicen que van a hacer, pues acepto el trato porque de hecho es ventajoso para mí. Aparte habían muerto de una forma, ya parte del grupo había muerto de una forma bastante horrenda. Fue una de las pocas partidas en las que he visto a alguien morir ahogado en caca de dragón. El dragón donde hacía sus y uno de los jugadores cayó de cabeza y no lo pudieron rescatar a tiempo y se murió ahogado en caca de dragón, en guano de dragón. Cosas que pasan en el mundo de las aventuras y demás y más. Voy un momento a Troll y demás. ¿Cuántos números duró? Te voy a hacer yo el nexo. Nuestra pasión por el rol hacía que fuéramos de vez en cuando a Toulouse. Había una tienda en Toulouse. Digo había porque no lo sé si sigue existiendo. Creo que sigue existiendo, pero igual no con el mismo nombre, que se llamaba Jeux du Monde, Juegos del Mundo. Y la descubrimos y dijimos, mira, vamos a ir a Toulouse pasando por Carcassonne, hacemos noche en Carcassonne, o a la ida o a la vuelta, y compramos allí todo tipo de juegos. Y íbamos allí básicamente a pillar juegos de rol, pero también cogíamos juegos de mesa. El primer Catán y el primer Ciudadelas que creo que pisaron, al menos Auri, los trajimos de allí. ¿Vale? Y bueno, y allí empezamos a descubrir pues, otro tipo de juegos. O sea, ya, teníamos a nuestra gente que nos traía juegos anglosajones, pero claro, este tipo de juegos que luego han sido tan importantes aquí. Yo creo que Catán y Ciudadela son los pilares y la semilla de lo que ha hecho el boom de los juegos. Siempre digo que, ¿cómo se produce el boom de los juegos? El boom de los juegos es en plena crisis, ¿vale? En plena pre-crisis, de hecho ya empezó un poquito antes. La gente descubre que reunirse en casa les es más barato que a lo mejor salir al cine y comprar un juego lo pueden amortizar con sus amiguetes un montón. ¿Qué pasa? Que la gente estaba muy quemada ya de jugar siempre lo mismo. Volvemos a lo de antes. Polis, trivias, etcétera, etcétera. Y de repente aparecen las 3 Cs. Las 3 Cs son Carcassonne, Ciudadelas y Catán. Estos 3 juegos son los que tienen todos los mecanismos para que luego la gente se haya animado a jugar a otras cosas. Más tarde apareció otro juego también que es importante para iniciar a la gente, que es Aventureros al Tren. Pero las 3 Cs son la clave. Esos 3 juegos fueron los que dieron un salto. Un Catán es un Monopoly Plus, con negociación, con su punto de estrategia. El Carcassonne es un juego que yo sí, comparándolo por alguna cosa, es un juego abstracto de cerrar zonas y tal y de dominio de zonas y que es la madre de todo. Si pillas el Carcassonne, pillas un montón de otros juegos, ¿vale? Isla de Sky, etcétera. Y Ciudadelas
es un juego de estrategia, pero con roles, porque tú cada turno estás subastando un rol diferente que te permite hacer cosas diferentes. Si has jugado al Ciudadelas, en el Bang entras en un plis. A la gente dice mucho, oh, es que Bang y Munchkin hicieron mucho. Munchkin era un juego que se jugaba entre gente que ya conocía el mundo del rol. Gente que no hubiera jugado al rol, a mí me lo decían, les aburría, no les atraía. En cambio, un Ciudadelas, yo recordaré uno de los primeros Ciudadelas que vendí a uno de los clientes ya amigo, Mario Pajuelo. Me acuerdo que me dijo, quiero un juego tal para la familia, que nos juntamos. Y yo le dije, ¿cuántos? Porque yo siempre digo, sostengo lo mismo sobre Ciudadelas, que Ciudadelas es un juego de jugadores impares, porque los juegos en los que puede haber alianzas siempre mejor jugadores impares, y de 5 para arriba. Y dice, no, somos 6, 7. Y dije, Ciudadelas. Y teníamos uno abierto. De hecho, el que teníamos abierto era el Ciudadelas que nos habíamos traído de Francia, hace ya milenios, al principio de todo de la tienda. Y se lo expliqué y tal. Y me dijo, hostia, me mola. Ya veremos a ver si aquí juega según quién, pero bueno, para los que vamos a hacer, yo creo que los puedo enganchar. Y pasadas las fiestas me vino y me dice, tío, el juego ha sido la bomba. Y dice, jugamos la primera partida, la gente no entendía absolutamente nada. Y estaba ahí jugando mi madre. ¿Vale? Toda ahí intrigada. Iba haciendo sus jugadas. Quedó de las últimas. Bueno, acabamos la partida, vamos a recoger y coge mi madre y dice, de aquí no se mueve nadie hasta que juguemos otra, que ahora ya sé de qué va el juego. Pasamos toda la tarde jugando al Ciudadelas hasta que ganó y nos ganó de paliza además. Esa es la maravilla. O sea, se habla mucho de los juegos que nos gustan a nosotros, a los que llevamos muchos años jugando, pero los filler, este tipo de juegos que son son lo que va a permitir que nosotros podamos seguir disfrutando de los juegos complicados. Como el virus, ¿no? El virus, el famoso infame. El virus no deja de ser una vuelta de tuerca del 1. Mira, el virus es un juego en el que nosotros participamos en el mecenazgo. Cuando a mí me lo presentaron, lo vi y dije, este juego tiene muchas posibilidades. Habíamos participado en juegos, entre comillas, similares de mecanismos de cartas, como el Arreu, que nos vino aquí el chaval. Es uno de los responsables, ¿no? De la plaga. La Andrómina es culpable del virus. Pero seamos sinceros. O sea, yo el virus lo tengo que tener. Yo no sé cuántos virus he vendido esta Navidad. Te lo digo en serio. No sé cuántos he vendido. O sea, y piensa que además a mí la expansión, el virus Halloween, que también llevo vendidos, no sé ya si voy por la tercera o la cuarta caja, he vendido un cascoporro. Y la gente me viene y me dice, no, quiero 2 sobrecitos del virus Halloween que quiero que haya más marrón. Pues vale, pues perfecto. Tiene que estar. Es que esos juegos tienen que estar. No puedes regalar. Otra cosa es que tú juegues más o menos. O que te gusten más o menos. Pero un virus, yo si tengo que jugar, por ejemplo, con gente de mi familia son amigos, les voy a sacar un virus. No les voy a sacar un Pax Pamir, que se van a quedar mirando en cuanto eche el mantel en la mesa y dice, venga, vamos a sacar los bocatas. ¿Me entiendes? Y luego cuando las piezas de madera se van a quedar mirando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Jenga? No. Una de las cosas que nos tenemos que mentalizar. Los juegos son para divertirse. Punto, pelota. Y los juegos, aparte que son para divertirse, no todos los juegos son para toda la gente. Y ya está. Entonces, te podrá gustar más o menos, pero tú no puedes pretender que alguien te juegue un wargame. Alguien que odia la historia o la guerra, que te juegue un wargame. Es que va a mirar las fichas y te lo va a tirar a la cabeza. Y los wargames son divertidísimos. Pero para quien les gusta y para quien además entiende un poco de historia. Un ejemplo bastante directo con esto. Pandemic. Pandemic es un juego de colaboración. Hay gente a la que le gusta mucho el Pandemic y tú le enseñas la caída de Roma, que es lo mismo, pero con la caída de Roma y con el trasfondo de histórico, y te dice, lo siento, pero no entro en el juego, no me mola. Yo a mí dame... Y al revés, pasa también. Hay gente que le enseñas el Pandemic y no tal, le enseñas caída de Roma. Esto va de tal, las tribus, no sé cuánto, tal.
el mecanismo es el mismo. El mecanismo es el mismo. O sea, si tú destripas el juego, estás jugando exactamente a lo mismo. Pero la ambientación hace y hace que la gente se entre o no en el juego. Es lo que tienes que buscar. O sea, al fin y al cabo es eso, que los juegos están hechos para que la gente se siente alrededor, pase un buen rato y se eche unas risas o si quieres estrucarte el cerebro, pues estrucarte el cerebro. Pero tienes que saber muy bien con quién estás jugando. Si hay alguien que está a ir de restaurantes caros y de chef y de cosas de construcción, le pones un bistec con patatas y le sabe a poco. A otros le pones un plato de un bistec con patatas construido en un plato así de enorme y una ración así pequeña y te dicen pues como Faimino y Cansado, empánelo, por favor, empánelo. Pues lo mismo. En fin, me hace gracia porque nuestros problemas técnicos de sonido de hoy, yo quería volver otra vez. Yo quería ser minucioso y volver a la revista Troll y Líder, ¿no? De si duró mucho tiempo o qué más cosas tenía de aquello. Y has pasado al juego de mesa, que es un sitio donde yo quería llegar igualmente, ¿no? Pero nos hemos saltado también una parte muy importante, creo yo, en este país y en todos, que es la plaga Magic, ¿no? Que tú la habrás visto también en primera línea de la cómo se cargó Krups, ¿no? Cómo dinamitó todo, ¿no? A Aurin no se lo cargó. Lo reconvirtió. Yo me deshice rápido de las cartas de Magic. Y eso tiene conexión con lo que acabo de decir. Los juegos son para divertirse. Y si no te diviertes, has de ser consciente de que ese juego no es para ti. Aurin creo que también fue de los primeros clubes en los que se empezó a jugar a Magic. Y la forma en la que se entró fue porque varios de los socios eran asiduos de Gigamesh. Y solían comprar vía previews trading cards de fantasía. Y Alejo, aquí se habla de Alejo de Catrasí, Alejo. Sí. Alejo, que es muy buen ojo, cuando vino una vez uno de los socios le dijo, han salido unas trading cards de fantasía que además son un juego. Y dijeron, pues vamos a probar. Y ahí empezó todo. Yo creo que con lo que... Cuando empecé ya me apunté mucho más tarde, porque aparte mi poder económico era muy, muy pequeño. Fue una de las razones por las cuales también me desenganché rápido. Suena esto como las drogas, pero en aquel momento casi era un poco así. Yo empecé, si no recuerdo mal, creo que fue con tercera. Y te encontrabas dos tipos de jugadores. Esto es un poco como los clubs de ajedrez. En los clubs de ajedrez, no sé si circulan las leyendas, ¿eh? No, ahora que la gente de los clubs de ajedrez no se enfade conmigo, ¿eh? Pero circulan las leyendas. Eres un jugador novato. Cuando entras, todo el mundo quiere jugar contigo. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque eres nuevo y quieren saber tu límite y tu nivel. Si eres bueno, al cabo de un mes, que es cuando, hablando mal y pronto, te han pasado por la piedra todos los socios del club y ya se sabe qué nivel tienes. Si eres bueno, seguirás yendo al club de juegos y seguirás teniendo gente con la que jugar. Si eres malo, irás al club y ni levantarán la vista de la mesa. Seguirán ahí, muy buen Alfie, 4, y pasarán de ti, porque ya saben lo que pueden esperar de ti, ni te van a enseñar. ¿Vale? Eso ha cambiado bastante, porque hay gente más ahora ya simpática, pero en los clubs de ajedrez pasaba esto. Con el Magic pasó lo mismo. Hizo mella al principio en un grupo de gente que solo pensaban en ganar. No estaban buscando divertirse, lo que buscaban era ganar. Y tú tenías que conocerte absolutamente todas las cartas. Estamos hablando de tercera, que había una cantidad de cartas mínima. Pero yo recuerdo cosas del estilo de estar jugando con alguien, jugarme una carta y decir, ¿me dejas mirar? Y dice, esta carta hace esto, ya te he dicho yo, no me la toques. Digo, oye, que voy a tocarte la carta, no tus miembros genitales. O sea, tiene que ser divertido para mí también, ¿no? Y entonces luego veías que tú ibas a hacer una jugada, tardabas, te la pensabas y el otro del otro extremo, en serio, venga, va. Dejó de ser divertido para mí. O sea, jugar así para mí no tenía ningún tipo de sentido. Cuando tienes un contrincante o unos contrincantes que lo único que quieren es jugar con los de siempre,
que se compran lo último de la última ampliación, que tú vas dos ampliaciones por detrás, que cuando empiezas a jugar a la baraja le juegas la tercera carta y dicen, esto no comba, vaya puta mierda, te voy a fulir. Pues coges y dices, oye, mira, recoge las cartas y dices, adiós. Yo me acuerdo que cogí todas mis cartas, llegué a la conclusión de que el Magic no era para mí y se las vendía a un chaval del club que tenía parada. De hecho, eran los que llevaban la parada de Gigamés y le dije, me vendo el Magic. Y cogió el árbol y dice, mira, me interesa esto. No. Dice, no me estás entendiendo. O sea, aunque te quedes esto, no quiero saber nada. Te llevas el álbum, te llevas las comunes, te lo llevas todo. Y dejé de jugar a Magic, a pesar de que sí que estuve haciendo de árbitro en torneos, hasta que salió Kamigawa y luego fue el Lorwyn. Había salido antes porque al principio de la tienda yo era muy reticente a tener Magic precisamente por esto, porque el tipo de jugador que entonces había era un jugador muy culo duro, muy munchkinero, muy de que tengo que ganar, me he gastado tanto dinero, lo tengo que amortizar. Muy jugador de Legacy rancio, que ahora hay jugadores de Legacy que no lo son para nada, son encantadores, ¿vale? Pero es porque también el Magic ha cambiado bastante. El Magic ahora, los de Magic se dieron cuenta que tenían que abrir las puertas y que, como igual que los juegos de mesa, que si se concentraban solamente en un tipo de público, el juego se moría. Y lo que tenía que hacer es que fuera un juego que fuera fácil de pillar para cualquiera que viniera y que jugara cualquiera. Nosotros en la tienda siempre hemos procurado eso, es decir, que un máximo respeto por toda la gente y al que empieza se le tiene que enseñar y se le tiene que tratar con respeto y una palabra más fuerte que otra. Eso en ciertos momentos y épocas del Magic era impensable. Y sé que me estás preguntando esto porque quieres que llegue a una anécdota famosa. Está pensando ahora, sí. A dos, creo que eran dos. Entonces, antes de llegar a esa anécdota famosa, voy a explicar otra anécdota famosa. Bien. El Magic nos convirtió a todos en viajeros. La gente del club, hay gente majísima que juega y sigue jugando. Y claro, cuando el Magic se hizo muy popular, pues empezaron a ir a todos los torneos posibles. Nosotros montamos de los primeros torneos que se hicieron aquí en España, que los montábamos en un club de ajedrez. Por eso la referencia, ajaja. Y luego esta gente que era muy viajera, pues iban a torneos pues a Francia, a Austria. Te acordaré primero la anécdota 1. La anécdota 1 es un viaje que hicieron, creo que fue a Austria, si no recuerdo mal, a Viena. Y total, que van allí. Estamos hablando de una época que no había ni GPS, ni coñas marineras, ni historias, ¿vale? Fueron con el coche, aparcan en la calle y le dijeron, oye, quédate con el nombre de la calle. Sí. Ya está, ya me he quedado, vale. Pues vamos a ir preguntando, chapurreando a ver si encontramos. Y bueno, después de mucho andar, encontraron el sitio donde era el torneo y se fueron ahí. Había algunos que me han dado el torneo, otros simplemente aprovecharon, pues ya que hacer el pollaque. Pues ya que estoy aquí, pues me voy a visitar Viena. Y a tal hora quedamos en tal sitio y comemos o lo que sea. Bueno, llega la hora de recoger y de irse a donde tenían que ir a dormir o largarse, no recuerdo bien. Y dicen, ostras, tenemos que volver a por el coche. Hostia, ¿y dónde estaba el coche? Ah, fulano sabe dónde estaba el coche, sí. ¿Te acuerdas del nombre de la calle? Y dices, sí, era no sé qué, Strasse. Si no lo sabéis, Strasse es calle. Vamos a preguntar. Dice, ¿cómo que no sé qué es Strasse? ¿No te has quedado con la primera parte? Sí, Strasse. ¿Me qué preguntas? Strasse. Y bueno, y tuviste que hacer, como digo, la ruta del caracol, haciendo así. Pues, al final encontraron el coche, los pocos coches que había con matrícula española, y dieron con el coche y pudieron ir a tiempo a donde tenían que ir. Esa es la anécdota 1. La anécdota 2. La anécdota 2 es un poco ya un poco leyenda urbana. Yo la explicaré un poco adornada, pero tal como un poco como me la explicaron a mí. Creo que fue en un torneo en Francia, fueron a jugar. En aquella época, además, eran los principios de Magic en los que había fundas y esas cosas, pero no se solía jugar con fundas o incluso en torneos oficiales no estaba permitido jugar con fundas, ¿vale?
Estamos hablando de que gente jugaba pues con su pack, con el Black Lotus, con cartas carísimas. Y lo que pasa es que en torneos oficiales, los señores de Wizards en aquel momento consideraban que no se tenía que jugar con fundas, ¿vale? Lo cual había cierta controversia entre los jugadores. Los jugadores que tenían barajas caras decían que les daba igual que jugaban con fundas, aunque eso te podría suponer la descalificación. Esa es la parte 1. Parte 2. El torneo era por la tarde y por la mañana, en el centro cívico en el que se hacía el torneo, pues había una zona en la que la gente pues cambiaba sus cartas y tal. Y los colegas míos fueron a una mesa en la que había un tío que tenía de todo. Y cuando digo de todo es, claro, que si boxes, que si no sé qué, o sea, o sea, flipaba. O sea, tenía yo unos álbumes, el tío todo ahí, todo serio, todo sentado, el álbum ahí. ¿Puedo ver el álbum? Dice, sí, una persona. Todo esto en chapurreando en francés, ¿eh? Una persona, uno delante, los demás de pie, por favor. Vale. Claro, son delante y cuando empiezan a abrir y ven lo que hay allí, claro, dicen, ostras, es que claro, si vas a coger algo o te interesa algo, me avisas antes. Se daba la circunstancia de que ese día estaba lloviendo a cántaros. Y en una de estas, uno de los rayos hizo que se fuera la luz. Y la única luz que entraba era por unos ventanas altas, ¿vale? Entonces, imaginaos la escena es, se va la luz, todo a oscuras, truenos, relámpagos y tal, y literalmente el chico dice, estaba yo delante del álbum y de repente, en uno de los rayos, veo que en medio de las hojas hay una navaja puesta, una solsónica así, ¿vale? Con el tío cogiéndola así y mirándome fijamente a los ojos diciendo, nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Esa es la parte, bueno, la parte 2, perdón, que os tengo la parte 1 de las fundas, que diréis, ¿esto a qué viene? Total, parte 3 y final. Nato, están jugando, bueno, recordamos las reglas, tenemos aquí, ha venido un árbitro oficial, lo recordamos, no se puede jugar con funda, las reglas son estas, no sé cuándo, tal, esto puede suponer descalificación, tal, bueno, bla. Todo esto en perfecto francés, que yo no haré, porque mi francés, al menos el hablado, no es tan... Total. Se ponen a jugar y el árbitro se pone a dar vueltas. Y en eso que ve a uno que está jugando con fundas. Sacre bleu. Está jugando con fundas. ¿Qué está haciendo este hombre? Y se acerca y le dice, ¿estás jugando con fundas? Y el otro que sigue jugando sin mirarlo le dice, sí. Pero ¿sabes que eso supone que te voy a descalificar? Dice, no me vas a descalificar. La conversación no sé cómo acabó. Esto es lo que ellos imaginan que fue así más o menos la conversación. Porque lo que realmente oyeron fue un grito hipohuracanado, un árbitro corriendo por el medio de la sala, y un tío detrás, navaja en mano, así, que te voy a destripar, hijo de... ¿Vale? 5 minutos más tarde es que toda la gente se la cama diciendo what the fuck, ¿qué coño está pasando esto? Por los altavoces salió una voz dolorosa diciendo que como excepción y que no era norma, pero en ese torneo se iba a permitir jugar con fundas. Fin. Yo no sé si es verdad o no. No sé si es una leyenda urbana o si es cierto. Por quien me lo contó, yo me lo creo. Y si no, sí que os puedo asegurar que tal como era la gente de Salvaje y Bestia en aquella temprana edad del Magic, me lo creo muy mucho. Pero muy mucho. Yo es que nunca me metí en el Magic, pero me fascinan todas estas historias. Porque yo he oído de todo. Yo he oído de gente alistándose en los marines para ir a... Cuando, en aquella época que habían cartas en determinados países, gente yendo a México a vender cartas y luego dice, venga, vamos a regarlo, ¿no? Con prostituta, ¿no? Con rollo mafioso y los tíos flipando. Y he oído cada historia que me parece alucinante. Pero también
en estas entrevistas he entrevistado a gente, bueno, como Chema Pamundi, ¿no? Xavi Garriga y demás, y me fascina también como cuando había una cosa ya establecida, de bueno, gente jugando a rol, jugando a juegos de mesa, cómo llegó Magic como un torbellino ahí de más, y había gente enganchada que parecía la ruta del bacalao. O sea, hay gente que estaba ahí horas y horas y horas dándole, ¿no? Y claro, mucha gente en contra, ¿no? Yo una de las personas, ahora tengo que hacer aquí, una de las personas más maravillosas que he visto jugar a Magic y con las que no he tenido suerte de jugar, y no sé si ahora juega, pero que me fascinó. Cuando yo estuve trabajando una temporada en unos grandes almacenes que teníamos una sección de juegos que se llama New Canadian, que estaba en la Rambla, enfrente del Vips. Y montamos uno de los primeros torneos súper grandes de presentación, que creo que fue una ampliación con Tierras Nevadas, que no recordaré ahora, soy un inepto, ¿vale? Mira, te voy a explicar otra anécdota también muy divertida al respecto. Es que lo siento porque me está entrando la risa porque lo recuerdo perfectamente. Empezó con Chema y es Chema de quien quiero hablar. Y voy a empezar con esto. Mi jefe, el jefe de allí de New Canadian, era un señor muy especial. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Como todos hemos tenido jefes de esos de que esto es así porque yo lo digo y tengo la razón. Y tú mismo. El torneo se hizo en el City Hall, que era la planta baja de los almacenes, que era una especie como de sala de fiestas. Y él dijo, esto de hacer un torneo aquí y que esa gente venga a jugar, esto es muy aburrido. Le tenemos que ofrecer algo más. Y yo le dije, mira, la gente de Magic viene con sus cartas. No les calientes la cabeza, déjales un sitio para jugar que sea medio decente. O sea, si son capaces de jugar en el sótano medio iluminado, lleno de cucarachas y otros elementos, y les da igual si su vecino se ha lavado o no, o se ha cambiado los calzoncillos en 15 meses. Les da igual, lo único que es jugar a cartas. No. Dales eso y una botella de agua. No, tenemos que ofrecerles algo. Vamos a sacar, ya que tenemos un escenario, y uno de nuestros empleados lo es, vamos a sacar un mago. Y yo. Creo, Antonio, que no es buena. No es buena idea. Creo que no es buena idea. Creo que el mago puede acabar linchado. Por favor, no lo hagas. He dicho que se va a hacer porque yo lo digo y es una idea genial. Y dije, no hay discusión. Es tu pasta, es tu mierda. Era Glacial, me acabo de acordar ahora. Fue la presentación de Era Glacial. Pues sí. Al pobre compañero mío, que era mago, muy buen mago, por cierto, y muy buen tipo, además, le tocó subir al escenario rodeado de un montón de gente, jugadores de Magic, que se lo estaban mirando atónitos, que no sabían si subir, si apedrearle, si que estrangular a que había decidido hacer eso y que estaban perdiendo un tiempo precioso mientras podían estar jugando a Magic. Que qué mierda era eso. Se hizo y luego se hizo el torneo. Allí después, lo que digo, que era un tipo maravilloso, es un tipo maravilloso, o sea, es súper divertido. Y lo que más me encantó, yo bajé cuando ya el mago ya se había ido y ya el torneo estaba a mitad y pasaba ya a supervisar. Y vi después su método de contar vidas en Magic, que era... Ahora no recuerdo si era con pollitos de Pascua o con pollitos de estos del Belén. Entonces, el pollito grande eran 5 vidas y los pollitos pequeños eran de 1 vida. Y el tío tenía sus pollitos ahí puestos delante y iba sacando y poniendo pollitos para contar las vidas. O sea, me pareció tan maravilloso y dije, este es el tipo de jugador de Magic con el que yo quiero jugar, por favor. O sea, no lo conocías, O sea, sabías... Sí, a Chema lo conocía porque lo conocía de antes. Él piensa que, volviendo ahora, volviendo para atrás, yo hice la crítica análisis lo diré mañana. Mátame camión. Farhunter. Correcto, del Farhunter, cuando lo sacaron con Farsas, me salía Farsas Wagon, que era el nombre de la empresa. Ellos montaron un Farsas Wagon
bueno, lo montaron y tal, coincidimos porque estuvimos estudiando en lo mismo. Yo estaba estudiando para unas cosas, ellos estaban allí en la empresa y montaron el Fan Hunter y me dio a mí la tarea, Luis, de que hiciera la crítica del Fan Hunter, que lo puse bien, porque no se puede decir otra cosa. En aquel momento era parte del tipo de juego que también a mí me molaba. Un juego directo, sencillo, rápido, divertido. Era un juego que no pretendía ni pretende otra cosa que pasar un muy buen rato y que encima además está bien válido. O sea, qué cojones, está muy bien válido. La lástima es que se haya tardado tanto en repararlo y que haya habido creo que es Fan Hunter junto con otros juegos que ha habido autóctonos, es uno de los juegos de rol que tiene que estar ahí, que todo el mundo tiene que tener. Tengo por ahí mi primera edición, que era con las tapas azules, y creo que la segunda edición que era a todo color, la portada. Sí. Aparte, era muy barato. Era muy barato y... Queda muy bonita, perdona. Voy a hacer una cosa. ¿Me puedo sentar un momento y volver? ¿Sí? Es para que veas si... Pues un momentito, solo. Canta mientras y esas cosas. Hace No, luego corto y ya está. Cortas y ya está, vale. Pues voy y vengo. Mira, ya he vuelto. Esto lo tenemos en el despacho, pero hasta no hace mucho era una de las cosas que adornaba la tienda y estaba en la tienda, y es una cosa que hice yo con mucho cariño y amor, mucha paciencia, con pintura y papel maché. ¿Vale? Esto es una de las figuras de Fan Hunter, de las que se diseñaron para el juego de rol, y que yo la hice así en grande cuando salió el juego, y la teníamos puesta allí en el mostrador, y ahora la tenemos en el despacho, más que nada porque tememos que si la ponemos, ya hubo una intentona de desaparición, y le tenemos mucho cariño, ¿vale? Y bueno, es como la mascota, ¿vale? Sacar un poquito más. Y ahora lo que decían antes, que era muy barato, y entonces la chavalada en aquel momento pudo jugar a rol. Los juegos eran muy caros. Los juegos de rol eran juegos muy caros. La chavalada tenía que juntarse entre 3 o 4 pues, para poder comprar un juego o pertenecer a un club y que el club lo tuviera en su ludoteca. Era complicado tener juegos si no tenías un curro. Era bastante complicado. Y fue uno de los primeros que rompió esa barrera de decir, no, vamos a sacar un juego que sea uno popular y la otra que sea económico. Bueno, vamos a hacer un salto en el futuro. Yo creo que te voy a traer otra vez porque nos hemos quedado con cosas, pero no puedo cortar sin hablar un poco de la experiencia como librero. Claro, porque hemos traído editores, ilustradores y claro, ¿qué pasa con no? Hay que ver también cómo lo veis vosotros, ¿no? Cómo veis todo el mogollón. Además tú, porque yo siempre, como yo vengo al mundo del cómic, siempre lo mezclo, me parece muy curiosa las pequeñas, aunque parece que fueran a ser muy parecidas, lo diferentes que son un mundo y otro, ¿no? Por ejemplo, la principal movida es que tú el cómic lo puedes traer y si no funciona, puedes devolverlo, ¿no? Pero juegos de mesa es, nuevamente, salvo excepciones, pues es un producto que se adquiere y ya no hay devolución, ¿no? Y eso también marca mucho el mercado, creo, ¿no? Absolutamente. Aparte, el mercado de los juegos es muy diferente y creo que lo comentamos una vez en privé. Además, es donde más se ha visto lo diferente que es el mundo del libro a lo que es el mundo de los juegos. En los mundos de los juegos está pasando ahora, porque como ahora estamos con una época de vacas flacas, ciertas prácticas que estábamos hablando que se hacen en los juegos, pues se están haciendo en los cómics. Y no quiero dar un mal paso y irme en otra dirección. Ajá, chiste. Pero el hecho de que los juegos es un mercado absolutamente libre y tú puedes ponerle el precio que te dé la gana, por un lado es bien y por otro lado es mal. También está todo el tema de Vercamics, Kickstarters, etcétera. Un librero de juegos tiene que estar muy al ojo de eso. Tanto de si se mete o no en un Kickstarter y en un Verkami, y a ver en qué Verkami y Kickstarter se mete,
como ver qué es lo que está funcionando para que cuando luego sale a la venta, ser prudente a la hora de pedirlo, porque claro, igual el mercado ya está copado. Y estamos hablando que en algunos casos de juegos que no son baratos, cuando estamos hablando de juegos de 100 para arriba, lo que se le llama popularmente bueno, es que no, voy a hablar de etiquetas que a mí no me gustan, pero las tengo que decir porque son las que se utilizan, ¿vale? El juego con figuras que toda la gente le llama, la Meditrash, ¿vale? Estábamos en un margen cómodo de los 100 euros y ahora parece que si nos llegamos a los 200, de 150 para arriba, parece ser que ya no es una Meditrash de verdad. Y a mí eso me da un miedo horrendo, porque es que estamos hablando de que algunos juegos están casi equiparando a lo que sería la mitad de una consola, con todo lo que ello conlleva. Es decir, los juegos de mesa tienen un gran competidor, que es el juego electrónico. Te tiene que llenar muchísimo un juego, pero muchísimo un juego para que tú te gastes un pastizal en él, en un solo juego, ¿vale? Entonces, no toda la gente tiene esa capacidad económica. Y yo conozco amigos que hasta hace nada se metían en todos los posibles, pero como dicen ellos, ya están han comprado Kickstarter por encima de sus posibilidades. Ya no tienen sitio en su casa. Tengo un amigo que hasta hace nada le llegó un palé, porque compró el Kickstarter con todas las ampliaciones, aparte para un amigo y tal, y literalmente vino el camión con un palé para él. Y cuando lo vio dijo, ¿y esto cuándo lo voy a abrir si tengo 3 Kickstarters que ya he comprado que ni he abierto? Porque muchos de los Kickstarters juegan con el tema ese de que cómpralo súper barato, te va a salir un 30% más barato y cuando salga y tal, y tú, venga, me lío la manta en la cabeza, ¡uah! Te gastas un pastizal, luego te llega el juego, que mientras han llegado otros y tal, y se te van acumulando. Y ya te digo, yo tengo un amigo que no tiene una casa pequeña, por suerte, aunque ya se le está quedando pequeña, y que tiene fui a una de las plantas que tiene en la casa en la que vive, que prácticamente son todo juegos, y juegos por desprecintar, y juegos por sacar de cajas. O sea, es como cuando tú te vas a la mudanza, ¿tú aprecias los juegos buenos? Mira, yo que no sé cuántas mudanzas habrás tenido, pero yo que he tenido bastantes mudanzas, ¿tú aprecias los juegos buenos cuando descubres que los has sacado de la caja de tu segunda o tercera mudanza? Yo hay juegos que los tengo embalados de hace 2 mudanzas y si no los he sacado, me estoy planteando muy seriamente de que, como no soy muy de tener ludoteca, de que simplemente que haga un Wallapop con ellos o un eBay o alguna cosa de estas, porque no estoy jugando. O sea, un juego al que no se juega tampoco te tiene... Yo no soy muy nostálgico de eso de, ya tengo juego, tengo tal, a no ser que esté firmado o tenga algún valor sentimental muy intrínseco, ya he jugado con él muchísimo, pero si no, yo si tengo muerto desde hace 2 años en un almacén privado o en una guardilla, acumulando polvo, mejor que lo disfrute otro. O sea, y si encima consigo pasta para otro juego que sí que voy a jugar, pues más mejor. Hay una cosa que, bueno, hay varias, pero una cosa que hablamos mucho en este canal es que no somos coleccionistas muchas veces ni jugadores. Se ha creado ya más metajuego que nunca. Antes en la Magic el metajuego era entre partida y partida hacer tu mazo, pero ahora hay el metajuego de antes, meses antes, ver qué va a salir, qué no va a salir. El metajuego de que te apunten en un crowdfunding y ya no es el crowdfunding, sino también formar parte de una comunidad de gente que también se ha apuntado y lo vas hablando, vas haciendo te haces como amigos durante 1 año y pico y cuando llega el juego, y luego muchas veces llega y ya no se te ha quitado la ansiedad porque tú quieres otro ya, ¿no? Y entonces ya acumulamos juegos en lugar de disfrutarlos uno a uno, ¿no? Porque también otra cosa que quería decir, y tú lo verás como librero, es que la forma de distribuir, la forma de fabricar, la forma de producir, nos crea una ansiedad de que si no lo compramos ese juego cuando vamos a la librería, a lo mejor la semana que viene no está y no volverán a traer hasta... Eso está pasando ahora con cierta casa que está sacando de cara a librería con cuentagotas, que estamos todos los libros que ya no sabemos exactamente cuál es el pedido mínimo que tenemos que hacer para que nos llegue la cantidad que realmente queremos y que encima además se agotan en nada, que supongo que es una táctica que les va bien a ellos, pero cualquier analista te dirá que eso a corto plazo lo único que hace es que el librero pase de ti. Porque si tú no puedes tener garantizado una cantidad, ya ni te preocupas. Dices, yo lo tendré cuando sea. No me interesa tenerlo ya. Lo que me decías también genera en el público una cosa muy curiosa.
ahora que domina toda el ansia viva y las redes sociales y todo lo demás, nosotros tenemos aquí en la tienda, que es este espacio que ves aquí, un espacio en el que tenemos aparte una ludoteca con un montón de juegos abiertos, muchos de los cuales los facilita el distribuidor, que los hemos utilizado para ir a escuelas, para hacer demostraciones aquí mismo, para cuando alguien nos pregunta, oye, ¿cómo es el juego? Lo tienes abierto, le explicas 4 cosas, 4 conceptos. Te voy a explicar, ya que estamos en plan de dos anécdotas que me han pasado con eso y las redes sociales. Un cliente de toda la vida. Me vino una Navidad, me dice, oye, busco un juego, y yo siempre las preguntas, ¿con quién vas a jugar? Pues por eso que te he explicado antes, o sea, ¿con quién vas a jugar? ¿Cuál es el nivel de juego que vas a jugar? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Es así de sencillo, ¿vale? Sí. Y a partir de ahí, pues te vas a la estantería, juego, le vas explicando. Y estuve un rato con él, pam, hasta que evidentemente pues llegó otro cliente y dice, oye, como haya confianza, te dejo aquí los juegos, que normalmente aparte es lo que solemos hacer, te dejo aquí los juegos, los puedes mirar, vengo en un momento y a ver qué decides, ¿vale? Y me fui a atender pues al otro o los otros clientes. Y hubo un momento que estaba yo con los otros clientes, estaba en caja tal, y de repente me giro y me salió la gota, esta típica, esta gota de manga así, ¿vale? Y me lo miro y me lo veo así. Y yo diciendo, ¿en serio? O sea, había estado como 20 minutos con él explicándole los juegos tal, y cuando acabé tal, volví y le dije, ¿y? No, estaba mirando, comprobando por internet pues los precios y qué opinaba otra gente de estos juegos que me has... Dice, pero si he estado 20 minutos contigo, o sea, no es mi palabra lo suficiente. ¿Tú crees que te voy a vender algo que realmente no considere con lo que te vas a pasar bien? ¿Necesitas una opinión externa a? Entonces, ¿para qué demonios he estado 20 minutos contigo? Y me dijo, tía, perdona, hombre, me parece un poco un insulto. Y eso es una de las cosas que la gente tiene que aprender. O sea, a mí el cliente que viene, compra, se va y tal, perfecto. Pero igual estoy equivocado y posiblemente esté más que equivocado, ¿vale? Un librero o un especialista de una tienda tiene que dar un servicio extra. O sea, porque si nos limitamos simplemente a tener las cosas, las novedades y venderlas, eso ya está el monstruo de Amazon y está en muchísimos otros sitios. Entonces, tenemos que tener un valor añadido. Y ese valor añadido es intentar, en la medida de lo que se pueda, que con la avalancha de juegos que hay es bastante complicado, asesorar al cliente y darle a ese cliente un juego con el que él y los suyos se lo vayan a pasar bien. Y el cliente tiene que ser consciente de que cuando va a un sitio de estos también, se tiene que fiar de este señor. No le va a vender cualquier cosa. Es más, yo muchos de los clientes, los que son nuevos, que me vienen y me compran, les digo, yo te he recomendado este juego, por favor, cuando vuelvas, quiero tu feedback. Quiero saber si te ha gustado, si no te ha gustado, si te ha divertido, si no te ha divertido, porque entonces la próxima acertaré más. Es así de sencillo. Y la verdad es que el índice de acierto suele ser bastante alto. No, la gente no me viene luego con un juego para tirármelo por la cabeza. Me suele pasar al revés. Me suele pasar cuando alguien compra un juego para regalárselo a otra persona que le estás diciendo, mira, este tal, no sé qué. No, me llevo este. Y al cabo de una semana te viene el señor con el juego pintado, hola, que me lo cambies por el otro, que curiosamente es a lo mejor uno de los que ya le había recomendado a la otra persona. Claro, también si no entiende de juegos, pues no es culpa suya. Y el ansia viva también produce otro efecto, que es la anécdota 2. Esto nos pasó este viernes pasado. La otra media naranja que estábamos hablando, que es Mercé, es una especialista en juegos. Y de hecho, muchas de las veces ella, a lo que son familias y tal, es ella quien atiende y les recomienda juegos. Y vino una pareja y les estuvo explicando, pues, toda una serie de juegos. ¿Qué buscáis? Esto, lo otro, tal, no sé qué. Pum, les estuvo explicando juegos y tal. Y hubo un momento en que les enseñó, creo que fue concretamente el Isla de Sky. Y la frase fue, ¿de qué año es este juego? Que lo primero que se me viene a mí a la memoria es, ¿y qué mierda tiene que ver eso para que el juego sea bueno o malo? Tiene que ver el año con que sea. Si el juego más cojonudo que existe es el más antiguo del mundo, que es el Go, y tienes el ajedrez, y también que es súper antiguo. ¿Qué mierda es esa? Pues es de hace 4 años. Uf, muy viejo. No puede ser bueno. Ya está. Ese es el criterio. O sea, ese es el criterio. El criterio que imponen las redes sociales es que lo bueno es lo nuevo y que todo lo que tenga
un año y pico o 2 años, es malo. Es decir, yo les diría ahora a los editores que sacan juegos en español, porque además los que están sacando juegos en español y en castellano, les diría, estáis perdiendo el tiempo. Coged juegos antiguos que no se hayan publicado, sacadlos ahora, que los vais a vender como rosquillas, porque si los sacáis ahora y son nuevos de ahora, el juego es bueno, la gente se lo va a creer, la gente va a decir que es bueno, aunque sea una alpargata, es igual, lo vais a vender. Y hablando de eso, hay un montón de juegos que el Junta, por ejemplo, molaría que alguien lo recuperara. El Junta que fue editado aquí por Borracho como El Golpe. Un juego que se llama Supremacy, por ejemplo, que también es una especie de RIS con vitaminas, con bombas nucleares, en el cual además lo divertido del juego es que es un juego en el que además puede ser que no gane nadie, ¿vale? Hay un montón de juegos que están un poco en el olvido, que supongo que será tema de derechos o tal, o a lo mejor es que la gente no los debería es que tiene que ser una novedad, pues oye, le haces un poco de lavado de cara, lo sacas y lo vas a vender igual. Y si encima además el juego es bueno, vas a atraer a otro tipo de público que son los que sí que realmente nos hacen caso a nosotros y a analistas como tú y otra gente que hay por internet que juegan los juegos y dicen, pues esto es para este tipo de público. Realmente hay muy poco juego malo. Haylos, no voy a decir que no los haya. Hay juegos malos, ¿vale? Pero a ver, incluso un juego malo puede llegar a ser divertido en un momento determinado con la gente adecuada. Y eso es lo que parece mentira que nos metamos en la cabeza. O sea, somos súper racistas también con los cómics. Es que yo soy de manga, es que yo soy de novela gráfica, soy de TVO. ¿Qué más da? Eso, juego de mesa lo veo mucho, ¿eh? Yo soy de gente decir, yo soy Ameritrasher a muerte y a €1 no me va a acercar en mi vida. Hay muchos, ¿eh? Hay Ameritrashers que tienen mecanismos de euro y lo que pasa es que no se dan cuenta. Pero bueno, como le ponen la figurita, el tío se lo zampa. Ahí está el tema. Y otra cosa que comentar es la distribución, ¿no? De lo complicado que es hoy en día hacer, por ese tema de la ansia viva de que va a desaparecer o no, de que tú, por ejemplo, libros y cómics, sabes que te dicen el día 15, normalmente, sale tal, suele salir. En juegos de mesa, como los hacen en China y no tienen espacio en el almacén, te dicen más o menos saldrá tal día y según llega al almacén, para adentro. A ver, un segundo cartel de aquí del Goblin. Más que juegos malos, está a medio cocer. Sí, que le falta mucho beta testing en algunos juegos. Pero muchísimo. Este cartel casi que se lo dedico a mi amigo Ibáñez, que en los juegos de rol siempre dice lo mismo. Dice, ya saldrá la segunda edición. Porque muchas veces hacemos beta pruebas de sus juegos y tal. Oye, y esto y lo otro y tal, no sé qué. Y me dice, en la segunda edición ya saldrá. No me calientes la cabeza. ¿Vale? No sé. La verdad que no están a medio cocer y mucho menos. Pero sí que te encuentras con mucho juego que está a medio cocer o medio cocer gráficamente. O sea, hace nada de presentar un juego, no voy a decir el nombre. Porque vuelvo a decir que el tema de críticas a mí me saben fatal. Y lo estaba hablando precisamente con el distribuidor del juego. Me llegó un juego y le dije, mira, este juego puede ser lo más cojonudo del mundo que tú quieras. Pero con esta portada en esta caja y con lo que hay aquí en estos componentes, lamentablemente es que esto no se va a vender nunca. O sea, es que nunca. Es que, ¿cómo puede ser? Es que resulta que la ilustración es bueno, típico, del amigo, del hijo, del vecino, del no sé qué, y que le hacía mucha ilusión. Pues oye, lo coges y cuando hagas la versión B, la segunda edición, lo pones como contraportada o lo pones por dentro. Pero, o sea, el juego, que es otra de las cosas también muy gruesas, tiene que ser atractivo de inicio. Luego que el juego tiene que funcionar bien por dentro. Luego te encuentras lo contrario. Juegos que son súper cojonudos, con unos componentes de la hostia, lo abres, te pones a jugar y dices, ¿esta mierda qué es? O resulta que si haces según qué jugadas en un juego y dices, mira, he deslogueado el logro de ganar siempre haciendo estas jugadas porque el juego no lo tiene previsto. Más carteles. Sí. Por ahí. Vámonos ya. Bueno. Es otra. Señores que hacéis los juegos, por favor, no os cuesta nada. Puede salir. Ven aquí.
Para que no digan que no hay chicas. ¡Eh! Avancé. Los señores, procurad que alguien se lea las reglas que no seáis vosotros. Si ese otro alguien, que no sea alguien que haya jugado previamente al juego y que no sea amiguito vuestro, no lo entiende, es que algo no funciona en cómo habéis explicado las reglas. Yo recordaré siempre cuando me llegó a mí por primera vez, si no recuerdo mal, fue Dominion. Que es un juego que no es complicado. Me llegó, cogí las reglas y dije, ¿esta mierda qué es? No entiendo cómo se juega. Leyendo las reglas, no sabías. Para aprender a jugar tenías que hacer, es lo que yo siempre digo con mucha gente, aprender a jugar, lo mejor es hacer un par de turnos. Ahí vino un cliente, hicimos un par de turnos y dice, ¿y esto lo explican así? ¿Y no habría sido más fácil explicarlo de esta otra manera? Juegos como, por ejemplo, esto es muy típico de juegos de Edge, de que las reglas están escritas de una manera que luego tienes que ir dando saltos por todo el manual porque no está escrito de forma... O sea, un gran juego redactado, por ejemplo, en su mayoría, son los juegos que sacó, los juegos que sacaba en su época Games Workshop, los juegos de mesa que sacaba, es que tenías que ser absolutamente lerdo para no entender cómo se jugaban. Porque te venían con ejemplos gráficos, te repetían las cosas 100.000 veces. No voy a decir que un talismán es difícil de jugar, que era uno de los juegos que ellos sacaban. Pero, por ejemplo, un Space Hulk, vamos, es que si tú te leías las reglas y no entendías cómo funcionaba el Space Hulk después de todos los ejemplos que había, porque tienes un juego con pocas reglas, pero que sí que tiene algunas cosillas que tienes que saber funcionar. Hay gente que, juegos que son súper sencillos, tú abres las reglas y parece que te están explicando cómo desmantelar una bomba atómica. Sí, los juegos del Trevichek, sobre todo el de Robinson Crusoe. Se llama Trevichek, bueno, el de Robinson Crusoe. Tiene unos manuales que es para jubilarlo. Y volviendo un momento al tema de los juegos no acabados, es que está pasando como en los videojuegos. Por ejemplo, ahora el Root, que a mí me encanta, el Root que es súper bonito, han sacado la tercera edición ya, en el que cambia cositas de pequeñas cositas en las reglas, porque no está perfecto. Joder, y tiene poco tiempo el juego. Eso también es muy Edge, Asmodee son muy dados a ellos, a juegos que de repente aparece una facción nueva, te cambia totalmente todas las reglas. Tengo un nuevo cartel aquí, un momentito que acabo el argumento. Te cambian totalmente las reglas y luego tienen que sacarte la segunda edición para que todo funcione. Véase, el HeroQuest sería un ejemplo, ¿vale? Digo, he dicho HeroQuest, perdón, Destin. El Destin 2 y ahora el Destin 3 que parece que va a ser totalmente diferente. A ver, nuevo cartel, un momentito. Mira, consejos. ¿Vale? Consejos de gente. Primero, explicar objetivo del juego. Que parece una tontería, pero hay gente que no es lo primero. Los turnos, los componentes. Muy importante, porque a partir de ahora la gente, en la parte de atrás de los juegos, que no tengas que abrir el juego, te digan el número de cartas que hay. Por el tema de las fundas, señores. Que parece una tontería, pero que lo pongáis fuera y que no tengamos que ir a mirarlo en internet en páginas de otros o en la... No voy a dar propaganda, ¿vale? Pero es muy útil, ¿vale? Y el tamaño, no cuesta nada. Es que la verdad es que no cuesta, es un trocito, porque luego a veces colocáis unos dibujos chorras que no sirven de nada. O sea, en la parte de atrás, eso es como los medicamentos, ¿vale? Tiene que venir toda esa información que es realmente la útil. No tengo que coger y hacer un poco delante del cliente para hacerlo, ¿vale? ¿Qué más? Poner aparte consejos, estrategias y otras modalidades. Eso también está muy bien. Es decir, explica el juego y explica ganar o explica cierto par de tácticas. Esto hay otros juegos que lo hacen y eso es muy atractivo también. ¿Por qué no? O sea, porque un juego tiene que ser súper árido y tienes que ver, no, pues que la forma de ganar es esta. No, da 4 consejos. El juego de Supremacy, que es que ya te digo que es una especie de Risk con vitaminas, es como si cogieras el Monopoly, el Risk y luego bombas atómicas, ¿vale? Las bombas atómicas tienen su gracia, entre comillas, perdón. Lo juntaras todo y a jugar con ello. Y en la parte final del manual había toda una serie de consejos que incluso eran frases de grandes estrategas, desde Aníbal, Escipión, etcétera, que luego te las desarrollaban a nivel de juego, cómo se podían... Y luego en el juego medio funcionaban o funcionaban. Eran grandes consejos. O sea, ¿por qué no incluir eso también?
para mí es un plus para los juegos. Y a veces los juegos se pierden en poner cosas dentro que no son necesarias. A mí me da rabia porque a mí me gusta mucho la ambientación. Y una ambientación me puede cambiar un juego de una forma o para otra, ¿no? Y mucha gente, como ha explicado bien lo de Merced. Lo que hablamos antes del Pandemic, que el mecanismo este de Pandemic, por ejemplo, Pandemic, Eira de Roma y otro juegazo que es la versión que tienen de Tulu. Que para mí es uno de los mejores juegos ambientados de Tulu. Es el Pandemic Tulu. O sea, me parece maravilloso. Es un juego que mantiene mucho la tensión y que tienes que ir súper coordinado. Venga, tú aquí, tú allá, tú a Providence, tú a no sé cuánto, yo a California. Perdón, haciendo que coña con la película. Tú alcanzas yo a California y tú aquí, tú matas al cultista, tú matas al chocoteste, los umbrales. Y además tiene las suficientes variantes para que, aunque el mecanismo es siempre el mismo, los mecanismos son los mismos, la estrategia cambia porque como los dioses son diferentes en la que te van saliendo los primigenios, claro, pues también son cosas diferentes. Es una de las cosas que la ambientación hace mucho a un juego. Ahora te dejo hablar. No, la sensación es como el Star Realms y el Hero Realms. Mecánicamente no es lo mismo, pero no es lo mismo llevar tu flota de naves que llevar a un guerrero haciendo cosas. Exacto. Yo, por ejemplo, entro más en el Star Realms que en el Hero Realms. Me es más fácil. Hay gente que es al revés, que es más rolera o que ha jugado antes a Munchkin u otras cosas. El Hero Realms es mola más. Yo soy más del Star Realms, por ejemplo. Pero el juego perfecto. O sea, la primera expansión lo tiene todo. O sea, realmente si no quieres meterle más, el juego está muy bien porque aparte cambia. Es el típico juego que demuestra que cambia según con quién juegues. Que cambia muchísimo. Aparte de que está el tema de las cartas que te salgan, aunque no salgan, pero es que permite hacer toda una serie de historias con juegos de este tipo de juegos que hablábamos del dominio. Para mí el Star Realms es uno de los top, de los que tiene que estar siempre. O sea, de la misma manera que tiene que estar siempre en un sitio, un Carcassonne, un Catán, que lo siguieras vendiendo, un Ciudadelas y un Aventureros al Tren, pues para lo que serían los deck building estos, ¿vale? El Star Realms tiene que estar. Más carteles. Bueno, te sacas el cartel, digo que da mucha rabia también cuando te van diciendo qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, cómo mueven las fichas y no sabes si eres un fontanero que tiene que salvar el mundo o eres un dragón que tiene que matar gente o qué tienes que hacer, pero te van diciendo, no, porque si avanzas tus casillas, no, pero dime de qué va, ¿no? Y lo que es tú, el objetivo final para ganar. Mira, esto que me acaba de pasar ahora, Merced, es una gran verdad. Aparte, esto lo dejamos ya para la entrevista 2, que aquí ya tendríamos que ir acortando porque se me está apuntando con otra cita. Sí, ya cortaremos ya. Permuteo digital, que no me lo quiero perder. Estuve durante mucho tiempo trabajando en una ludoteca, en la Next de Wolferix. Fui de los que inauguró la Next de Wolferix, ¿vale? Que si quieres, en la próxima entrevista hablamos de esa etapa. Es de esa etapa y de todo lo bueno que me trajo, entre las cosas buenas que me trajo fue Merced, ¿vale? y una de las cosas que siempre yo me veía cuando tenía que explicar juegos en la ludoteca era que depende de qué juegos era muy complicado poder explicar a la gente en apenas 3 minutos o 5 minutos de qué iba el juego y cómo funcionaba. Sinceramente, un juego que tú no lo puedas explicar de forma rápida o resumida en 5 minutos, cuál es el objetivo, cómo funciona y cuáles son los mecanismos básicos, porque luego se pueda complicar, ¿vale? Ese juego, sinceramente, no es que sea malo, sino que va a ser un juego para un determinado grupo de gente que ya tiene que saber unas cosas antes. Los juegos de rol y los wargames tienen una cosa en común, curiosamente. Siempre hay un capítulo en cómo se juega rol o qué es un wargame, ¿vale? En plan de la fuerza, la resistencia, la tabla, el azoc, el no sé qué. Eso siempre está. Y tú, si tienes esos 4 elementos en los que es un wargame clásico y le puedes explicar a la gente de qué va el juego en 5 minutos, le vas a enganchar al wargame, ¿vale? Pues eso, es la verdad que me ha pasado aquí. Aquí, por favor, señores. Reglas simples. El sistema se tiene que explicar en 5 minutos, todo lo demás para consultar. Y es así. Y consultar con referencias, o sea, que en el manual te diga no sé qué, y en la página tal va a estar.
que no cuesta tanto. Ya sé que luego cuando se traducen los juegos, el número de la página luego se va a Cuenca, ¿vale? Pero para eso tiene un reglamento arduo. Un Squad Leader o una Nación Squad Leader, por ejemplo, tú has jugado a Squad Leader, luego pasas a Nación Squad Leader, incluso tienen escenarios para que tú vayas introduciendo en todos los niveles de reglas. No empiezas por el final. Y tienen toda una serie de escenarios introductorios para que al final todo te sea muy, muy intuitivo de jugar. Si esto es capaz de hacerlo un Squad Leader o una Nación Squad Leader que es un wargame, que la gente los considera que son las cosas más complicadas, ¿por qué no se puede hacer en los juegos de mesa? Y no se hace porque simplemente no se tienen ganas o porque a nivel de diseñador esa parte no se contempla y es una parte importante. Bueno, también juegos complicados, pero bueno, lo dices tú, para otro tipo de público, ¿no? Los Twilight Imperium de estar una hora explicándote, pero bueno, pero eso ya es gente con su vicio y su de esto. Bueno, vamos a cortar ya, que vamos a llegar a 2 horas, pero como te decía al principio, vamos a necesitar otra entrevista otro día, porque si se nos ha quedado colgadas 50.000 cosas, y yo creo que casi no hemos hablado, bueno, sí, de ser tendero poquito, creo, porque nos hemos liado con otras cosas. Así que vamos a despedirnos hasta... Sí, ser tendero está siendo muy complicado. Eso ya era... Pero quería haber visto más cosas. Está todo un poquito más macerado y más madurado, pero ser tendero está siendo muy complicado. Divertido, porque siempre tienes que estar haciendo... Yo creo que la gente que tenemos que intentar hacer lo que nos gusta y trabajar en lo que nos gusta, pero está siendo cada día más complicado. Y hay gente que nos facilita mucho la tarea. Ahora que hablabas de distribuidores y de creadores de juegos, hay alguna gente que realmente te facilita muchísimo la tarea y que están muy por la labor y que tienen muy presente de que hay cierto tipo de librero o de tendero que se le tiene que apoyar, pero hay otros que... A ver... Fuera. Tener. Y tendera. Vale, sí. Tendere. Y así hablamos en inclusive. Pues a los tenderos y a las tenderas, a las tenderas y a los tenderos se está poniendo muy difícil porque tanto en cómic como en juegos de mesa y otras cosas se está tendiendo yo lo entiendo, puedo entenderlo, pero se nos considera prescindibles. Y creo que eso es un error. Igual el tiempo me quita la razón, como casi me ha quitado en muchas otras cosas, o luego me las ha dado. Pero creo que hay mucha tendencia a hacer Juan Palomos en el mundo de los juegos. Y yo normalmente, nosotros la filosofía que tenemos aquí en la tienda es que damos de comer a quien nos da de comer. Entonces, cuando hay algún editor que mira muchísimo antes por él, antes que por los demás, y cuando digo los demás, estoy hablando incluso del cliente final. Eso a lo mejor el cliente final no se da cuenta. Es un tipo de editor o de juegos que no solemos meter aquí, porque no considero que bueno, no están en nuestra filosofía. ¿Que dejo de ganar mis dineros? Sí, pero vivo más tranquilo, ¿sabes? Y me siento más honesto dentro de lo deshonesto que puede ser un mercachifle que intenta engatusarte con sus viles artes para que te compres 300 copias del virus. Sí. Bueno, pues Ernest, un placer, gracias por venir. Te espero en la próxima hablando de más movidas. Y gracias, Merced, también por tus apariciones especiales. Y hablamos otro día pronto, ¿eh? Cristo necesita segunda parte. Hablamos de más batallitas de la Pueblo Cebolleta. Venga, hasta la próxima.